a derribar fronteras, a combatir estereotipos. Salí a dar una mano porque si alguien la necesita, vas a aprender a darla. Salí a ser parte de algo. Y mejor aún si es algo que vos mismo creaste. Salí a enseñar, a formar un mejor futuro y de paso, definís el tuyo. Muy bueno, Jale. Ya es hora. Matriculá en la Universidad Latina de Costa Rica y salí a cambiar el mundo. Los comentarios, opiniones u otros mensajes de los participantes de los programas emitidos en lavia.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidos por este medio. Muy buenas tardes a todos y todas, un gusto que nos acompañen en una edición más de En la Vía del Diálogo, un programa que se transmite en vivo desde los estudios del Campus Creativo en la Universidad Latina de Costa Rica en su sede de San Pedro de Montes de Oca y que llega a ustedes gracias al trabajo que realiza el equipo de Produ Latina. Hoy es 11 de marzo del 2020, David Torres y Jorge Rodríguez les damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañen en este diálogo que tenemos hoy planteado con nuestro colega, profesor e investigador de la universidad, el doctor Rigoberto López, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, Jorge, a usted y a todos los que nos están observando y nos están escuchando. Muchas gracias, doctor. Hoy tenemos el gran gusto de transmitir en vivo por el Facebook Live de la Universidad Latina, porque precisamente el tema lo amerita. Hoy nos convoca a conversar el tema del coronavirus, que tanta expectativa y tantas dudas ha generado, y por eso precisamente hemos invitado al doctor López, a quien les quiero presentar. El doctor Rigoberto López Álvarez es la persona probablemente más indicada para hablar de este tema. Se graduó como médico y cirujano en la Universidad de La Habana, en donde también se especializó en gerencia de la salud pública. Posteriormente se graduó como máster en enfermedades infecciosas por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, y obtuvo un diplomado internacional en epidemiología por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Posee experiencia en asesorías en atención primaria de salud y epidemiología en 4 países de Europa y América Latina. Ha sido profesor titular e investigador auxiliar, dedicado en los últimos años a la investigación sobre el VIH-Sida. Así que nuevamente, doctor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a usted. Doctor, hay muchas dudas en torno a este tema, pero quisiera empezar, para ir en orden, por esto de la epidemiología. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué hacen los epidemiólogos? ¿Qué ven los epidemiólogos en relación con el tema que hoy nos ocupa? Bueno, en realidad la epidemiología, Jorge, es algo que se basa, ¿no?, en el análisis, el estudio, las medidas de vigilancia, las medidas de prevención y todo esto relacionado con las diferentes epidemias. Es una ciencia que ya lleva muchos años, quizás en la historia de la medicina, pues los primeros tiempos, más bien todo estaba relacionado desde el punto de vista conceptual médico con cuestiones que eran fundamentalmente ritos o mitos. Las grandes epidemias surgen cuando empieza a concentrarse la población. Y bueno, todas aquellas epidemias de la antigüedad, en el medioevo, en las ciudades que comenzaban, los burgos, las ciudades que empezaban a desarrollarse, donde la disposición de excretas era totalmente al aire libre y donde se contaminaba la fuente de agua. Incluso los médicos de la antigüedad pensaban que estas epidemias se producían por la migración de los pájaros. Y así podemos ver en dibujos de la antigüedad cómo se vestían de pájaro. Los médicos. Los médicos, para que los respetaran los pájaros y pudieran atender no a los pacientes. Luego, con la revolución industrial, esto se agudiza. Y alrededor de los años 1800, lógicamente, la concentración de trabajadores en las grandes fábricas que iban surgiendo, pues crea situaciones higiénicas desfavorables que
van a dar al traste con una gran cantidad de obreros que padecen estas epidemias y lógicamente fallecen. El padre o considerado padre de la epidemiología es John Snow, que hace un trabajo extraordinariamente interesante con la fuente de abastos de agua en Inglaterra, en Londres, durante una epidemia precisamente. Y hay grandes médicos sociales, de los que se consideran padres de la medicina social, como es el caso de por ejemplo, George Virchow, que plantea que la medicina es una ciencia social hasta la médula de sus huesos y que sencillamente la medicina, la política, perdón, no era más que la medicina a gran escala, o sea, refiriéndose a todo el contexto social que esto que trae aparejado. Todo esto se ha ido perfeccionando y lógicamente hoy existen grandes sistemas de vigilancia. Nuestro país tiene un excelente sistema de vigilancia y servicios epidemiológicos, tanto en la Caja Costarricense de Seguro Social como en el Ministerio de Salud Pública, de una probada efectividad. Ahora, doctor, muy interesante esto que usted plantea, porque lo primero que pareciera que hay que tener en consideración es que cualquier epidemia tiene, digamos, un origen y una base social que está detrás, en el sentido de que son las agrupaciones de personas las que permiten que las contaminaciones se amplíen. Es correcto, lógicamente, con el gran incremento del intercambio que precisamente los grandes inventos han traído, ¿no?, como progreso también a la humanidad, pues cada día más es común que las personas se comuniquen entre sí, viajen entre países, y cualquier epidemia que pueda surgir por un caso, un grupo de casos determinado, un brote epidémico en un determinado lugar, pues nunca como hoy tiene tanta posibilidad de que se pueda diseminar. Incluso estamos hablando esto hoy, que precisamente ya la Organización Mundial de la Salud ha declarado como pandemia esta epidemia de COVID-19. Bueno, justamente ese es el gran tema de hoy, el coronavirus que tanto nos ha preocupado. Y ahora que usted hablaba del origen, digamos, de la epidemiología como ciencia y de la investigación, uno podría partir de una pregunta básica, doctor. ¿Qué tan peligroso es realmente el coronavirus y qué es lo que debemos hacer frente a él? Bueno, el coronavirus, como toda epidemia, es realmente algo que hay que prestarle especial atención y, lógicamente, es peligroso. El coronavirus que tenemos, que está circulando hoy, pertenece a una familia amplia de virus que nos han estado visitando de una u otra forma y que también son presentes en el reino animal. Pero en este caso surge una cepa nueva, surge una modalidad que desde el punto de vista genético se diferencia. Entonces se puede considerar el coronavirus que provoca esta epidemia de COVID-19 como una enfermedad emergente. Se llama enfermedad emergente toda enfermedad que surge nueva y que no se conocía, lógicamente. Esto tiene sus dificultades porque el ser humano en realidad no se ha puesto en contacto y nuestro sistema inmune pues es totalmente nuevo para él este virus. Y entonces está comenzando a desarrollar, pues lógicamente, los diferentes elementos para defenderse. Hoy realmente los datos son importantes. O sea, hoy hay 117.025 casos en 115 países. 117.025 casos. Estos datos son de anoche. Puede ser que hoy, en la mañana, sí. Es que la epidemia es muy difícil seguirla. Pues, lógicamente, los casos se suceden en todos los países del mundo. En esos 15 países ha habido 4.131 fallecidos. O sea, con un índice de letalidad de 3,5. Es lo que arroja hoy los países más comprometidos son China,
Italia ha emergido extraordinariamente, se ha ubicado en segundo lugar, tanto en número de afectados como en número de fallecidos. Después está Corea del Sur, Irán, y también con una cantidad importante el caso de España. En el caso de América, los más comprometidos son Estados Unidos y Canadá. Ahora, en nuestra América Latina, Brasil es el país que todavía tiene la mayor cantidad de casos. Argentina, Chile y Ecuador le siguen y después estamos nosotros. Antes de continuar, doctor, ya estamos recibiendo las primeras consultas y les invitamos, por favor, a que a través de las redes sociales de la Universidad Latina y de la Vía nos las hagan llegar, como ha hecho Gaby Centeno, que nos indica que deberían implementarse las clases virtuales en la universidad ante la emergencia, y también Ángela Arce, que nos pregunta, bueno, ¿cuándo piensa hacerse por los temas de transporte y demás? Ya vamos a abordar ese tema de manera específica. Solo queremos, antes de continuar con las personas que como Gabriela, Ángela y Luis Gustavo nos han contactado, vamos a contestar a sus preguntas, por supuesto, pero antes quisiéramos que el doctor complete el panorama en relación para tener claro el virus. Por ejemplo, usted decía, doctor, bueno, hay una gran cantidad de personas infectadas, ha seguido creciendo, el contagio se reproduce rápidamente. Hay una pregunta básica que uno se podría hacer y que quizás resulte obvia, pero que es lo primero que hay que entender. ¿Qué tan peligroso, qué tan letal es el virus? Bueno, este virus, en realidad, cuando usted analiza la letalidad, pues no es de los virus más letales que existen. O sea, no mata a tanta gente, para decirlo en sencillo. Exactamente. Por ejemplo, si usted analiza la cantidad de casos que tenemos en América Latina, son 142 casos, solamente tenemos 2 fallecidos, el caso de Argentina y el caso de Panamá. Pues vea usted, el índice de letalidad de este virus en Latinoamérica es de 1,4. Estamos hablando mundialmente de un índice de letalidad de 3,5. Si lo comparamos con otras virosis, pues lógicamente el SARS, síndrome agudo respiratorio, tiene una letalidad de 9,6. Uh-huh. En el caso del MERS, o sea, el virus respiratorio del Medio Oriente, arrojó una letalidad en el pico de la epidemia de 34,2. Y el ébola, por poner otro ejemplo, pues la letalidad fue de 44,4. O sea, es mucho menos letal. Es quizás un poco más letal que el virus de la gripe estacionaria. Sin embargo, sí, desde el punto de vista de contagio, es bastante efectivo, podríamos decir. Sí, tiene bastante efectividad el virus. Porque si usted analiza, por ejemplo, el ébola tiene un RO, un índice de contagio de un contagiado de 1,2 a 2 contagiados. En el caso del MERS sería 1 por de 2 a 5, un poquitico mayor. En el caso del SARS es de medio a 1, o sea, como índice. Sin embargo, la capacidad de contagio de este COVID pues puede llegar a 5,5. Ahora, doctor, la gente podría preguntarse también, bueno, pero eso es mal de muchos, consuelo de pocos, ¿verdad? El hecho que no sea tan grave, el hecho de que no necesariamente va a matar a algunos, podría de alguna manera ocultar otros temas. Por ejemplo, si yo vivo con personas adultas mayores, si en mi familia existen personas que tienen factores de riesgo, ¿verdad? Como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, etcétera. ¿No vuelve esto, el virus en sí, más peligroso? Y entonces, para irlo ligando con las preguntas que nos hacen, no es que no estamos tomando suficientes medidas, no hay una vacuna. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para atender esta pandemia? Sí, okay, Jorge, bueno, hasta hoy no hay ningún antiviral que tenga un uso efectivo. O sea, no existe. No existe, hasta el momento no existe. Se están probando diferentes tipos, pero hasta el momento no existe. Esta epidemia es extraordinariamente reciente. O sea, comenzó a finales de diciembre en China y estamos a primera quincena de marzo. O sea, es muy poco probable que nosotros podamos desarrollar un proyecto vacunal en menos de quizás un año o algo más, porque hay que hacer una serie de pruebas para poderlo aplicar. Por lo tanto, hoy por hoy, lo que hay en este momento solamente es algo que está relacionado precisamente con los estudios que se han hecho del virus.
sea, en primer lugar, la higiene. Cumplir con el protocolo de lavado de manos, cumplir con el protocolo de tos, cumplir con el protocolo de estornudos. Es un virus que afortunadamente no tiene una gran, ¿cómo decir? No se esparce ampliamente en vía aérea, sino que más bien lo hace a través de las gotas medianas, que pueden contener este virus y pueden, lógicamente. Otro de los elementos es no tocarse la cara, tratar de no tocarse la cara, mantener el lavado de manos, cumplir con los pasos del lavado de manos total eficientemente. Lógicamente, se debe tener mucho más cuidado con personas que tienen alguna condición patológica, y tiene que tenerse mucho más cuidado con las personas que son de mayor edad, eso que usted planteaba ahorita, y debemos mantenernos muy atentos con este tema. Por ejemplo, si usted analiza la mortalidad que está arrojando el virus, las personas que no tienen ningún tipo de condición patológica, el índice de mortalidad es de 0,9, o sea, prácticamente menos de 1. Sin embargo, si vamos a cardiopatía o vamos a diabetes, ya esto se pone en 10,5 o 7,3, por poner otro ejemplo. Que cambia sensiblemente. Totalmente. Es una característica de este virus, lo cual realmente, dentro de, lógicamente, la poca fortuna de padecer esta enfermedad, sí hay algo que hay que señalar que es favorable, y es que no se han detectado casos en niños de menos de 9 años. Luego, en la medida que va pasando la edad, por ejemplo, desde 10 a 19 hasta 40 a 49, el índice anda en 0,2, 0,4. Y sin embargo, ya vemos ostensiblemente cómo después de los 60 años se incrementa, llegando incluso hasta una letalidad de 14,8 en los pacientes con 80 años o más, lo que es importante. Por lo tanto, deben tomarse las medidas adecuadas de higiene, debe cumplirse todo el protocolo que está establecido y que nuestra Comisión Nacional de Atención ha establecido, y debe tenerse especial atención con los adultos mayores y con personas que tengan estas patologías de base. Quiero decirle a Justin Aguilar, a Isabela Rivas, a Luis Gustavo Barrantes, a Ángel Arce y a Gaby Centeno, que fue la primera persona que nos escribió, que en la segunda parte del programa vamos a retomar sus consultas específicas sobre qué está haciendo la universidad y algunos otros temas relacionados. Ya las vamos a atender. Entre tanto, para cerrar este primer bloque, doctor, Rosy nos consulta cuándo se contagia el virus, qué tratamiento se recibe y cómo se cura. Y más importante, que es una pregunta que se hace mucho a la gente, ¿cuándo se da de alta? Y ahí yo quisiera agregar algo a la pregunta de Rosy. ¿Por qué hay personas que pareciera que se contagian más fácilmente que otras? O peor, depende cómo lo veamos. ¿Por qué pareciera que hay gente que tiene más facilidad para contagiar a otras? ¿O estoy equivocado en esa apreciación, doctor? No, es real. Este tema de las personas que tienen más capacidad de contagiar es un tema que técnicamente se conoce como vector múltiple. Vector múltiple, o sea, son personas que realmente provocan un mayor contagio que ese índice de 1 a 5 que tiene este COVID-19. Se han detectado casos así, son pocos casos, se han detectado pocos casos. Pero, por ejemplo, en Inglaterra hubo un paciente que contagió, por así llamarlo, a casi 65 personas. Esto también en el caso de una ciudadana de Corea, que fue prácticamente quien hizo a través de ella, se hizo la expansión en este caso del coronavirus. Sí existen personas. Esto desde el punto de vista científico todavía no se ha dilucidado cuál es la causa. Pero está asociada en algunos casos con personas que tienen disminuido su sistema inmunitario. Está relacionado también, en ese caso, la carga viral que esas personas pueden tener por esas causas. Hay veces que también ocurre el contrario, ¿no? Que es otra de las teorías que se argumenta,
que es que hay personas que no desarrollan sintomatología de la enfermedad y entonces pues no detectan estar enfermos y entonces se relacionan mucho más y tienen contacto con las personas. Pero sí hay, son pocos los casos, pero sí hay casos que están considerados como vector múltiple o vectores importantes. De gran contagio. De gran contagio. Ahora, en el caso de Costa Rica, doctor, según la información del Ministerio de Salud, se ha hablado de 22 casos confirmados, 9 nuevos, en comparación, ¿verdad?, que de esos 19 son costarricenses, 3 estadounidenses, y se han descartado 118, ¿verdad? Pero hay un foco muy importante en Alajuela, donde se dio el inicio, por lo menos notorio, de este proceso, junto con las personas que vinieron de fuera del país. Entonces, aquí hay algunas de las preguntas que la gente se hace específicamente en el Hospital de Alajuela, y aquí también Justin Aguilar nos está preguntando, ¿en qué medida, por ejemplo, el aire acondicionado de un edificio como un hospital, ¿verdad?, que recicla el aire, está de alguna manera esparciendo y propagando el virus? Bueno, en este caso, Jorge, hay que recordar que la contaminación fundamental se produce precisamente por el virus que está contenido en las goticas de flush, o sea, en esas gotitas medias que se depositan en las manos al estornudar o al toser y cubrirse con las manos, que se deposita, por ejemplo, sobre una superficie como esta en que estamos ahora trabajando, y que no tenemos suficientes medidas de higiene, o sea, esos protocolos no los seguimos, y pues lógicamente es muy poco probable que en el aire acondicionado, o sea, no se trata de esporas, por ejemplo, las esporas del anthrax, no se trata, claro, es otro tipo de microorganismo, no se trata de esporas que fácilmente se difuminan en el aire, sino que son, la contaminación se produce por contacto directo. Por eso, lógicamente, yo siempre digo, no es probable, y mis estudiantes lo saben. Siempre le digo, es probable, porque la medicina no es una ciencia total y completamente exacta. La medicina se basa en probabilidades. Entonces, es probable que en un momento determinado ocurra una contaminación, pero no es lo probable. Y lógicamente tenemos que manejar las medidas preventivas precisamente por probabilidades. O sea, lo absoluto en medicina es muy difícil de lograr. Estamos conversando hoy en relación con el coronavirus con el doctor Rigoberto López Álvarez. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos para retomar el tema de las medidas específicas que se están tomando. El mundo no está pasando por su mejor momento. Pero eso, ya lo sabes. No te gusta, ¿verdad? Salí a cambiarlo. Salí a salvar vidas. O a conectarlas. Salí a pelear por una buena causa. A derribar fronteras. A combatir estereotipos. Salí a dar una mano porque si alguien la necesita, vas a aprender a darla. Salí a ser parte de algo. Y mejor aún si es algo que vos mismo creaste. Salí a enseñar, a formar un mejor futuro y de paso, definís el tuyo. Uy, bueno, Harry, ya es hora. Matriculá en la Universidad Latina de Costa Rica y salí a cambiar el mundo.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa especial de hoy de En la Vía del Diálogo, en que tenemos el gusto de conversar con el doctor Rigoberto López Álvarez en relación con el tema del coronavirus. Hemos tenido varias preguntas y tenemos pendiente responder algunas específicas sobre las medidas que está tomando la universidad, que es a las que ya vamos a entrar. Pero Michelle Porfirio nos hace una pregunta, doctor. ¿Qué sucede con las personas que tienen diabetes pero que aún no han sido diagnosticadas? O sea, que se presume que podrían tenerla, pero no. ¿Están estas personas en mayor riesgo que las que ya fueron diagnosticadas o es igual para ambos? No, en realidad cuando se habla de este tipo de patologías crónicas y que lógicamente es mucho menos favorable para enfrentar la epidemia, la afección, son sobre todo personas que ya llevan tiempo, o sea, personas que su cuerpo, lógicamente, su condición física está disminuida producto de este tipo de enfermedad, o sea, tendrán más riesgo las personas que más tiempo lleven desarrollando la enfermedad. Es que algo elemental, ¿no? Que mientras más tiempo el cuerpo se ha sido deteriorado, ha sufrido, pues lógicamente tiene más posibilidades de sufrir. Claro, no quiere decir, y estamos hablando de cifras de 10, de 8, de cada 100. O sea, no quiere decir que el hecho de que una persona tenga diabetes o que una persona tenga trastornos cardiovasculares, pues, de todas maneras se va a morir, ¿no? Claro, es elemental lo que usted nos decía ahorita, Jorge, que lógicamente a nadie quiere que le toque la parte, ¿no? Pero bueno, no es ni mucho menos en la mayoría de los casos. El 85% de los casos que sufren esta enfermedad, o sea, prácticamente evolucionan como si fuera una gripe. Evolucionan como si fuera una gripe. Y lo primero que tenemos que tener en mente las personas, ¿no?, que tenemos algún conocimiento de medicina y es tener serenidad ante la epidemia. O sea, es lógico, desde el punto de vista psicológico, es muy lógico que usted, por ejemplo, recuerde más el evento negativo que el evento positivo. Claro. O sea, si el evento positivo es que se han muerto 3 personas, pues lógicamente tendrá para usted más importancia de que haya 1.350 que no han tenido ningún tipo de situación. Eso es por una parte, y por otra parte el incremento notable que hemos tenido en redes sociales, pues también muchas veces, a veces por informaciones no precisas, pues crea una mayor inquietud. Yenane Ruiz nos pregunta, que es vecina de Alajuela, que ella ha tenido varicela y que si eso significa que está con las defensas bajas y por lo tanto con más riesgo. No, si ha sufrido varicela y ha evolucionado bien de su varicela, pues lo único que quiere significar es que tuvo contacto con el germen que provoca la varicela y pues sencillamente el cuerpo reaccionó, evolucionó y se curó. Y además quedó inmunizada, quedó inmunizada. Porque ya le vamos a contestar a Stacy García sobre su consulta, pero antes quiero resolver, doctor, las que nos han planteado, como dije antes, Gaby Centeno, Ángela Arce, Luis Gustavo Barrantes, Isabela Rivas, Justin Aguilar, en el sentido de que, y lo plantean así de manera muy directa, ¿por qué la universidad no está actuando responsablemente como lo han hecho otras universidades, cerrando y ofreciendo clases virtuales? ¿Están en riesgo nuestros estudiantes, nuestros funcionarios? ¿Los estamos exponiendo, doctor? Bien, esa consulta nosotros hemos ido tratando de responder a estudiantes que nos han llamado o que nos han escrito. Y yo creo que es importante puntualizar algo. Nosotros estamos en medio de una epidemia. De hecho, hay una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué ocurre entonces? Que todos y cada uno de los países responsables crean una comisión nacional. La comisión nacional, en este caso, en nuestro país, está constituida por especialistas de primera línea. O sea, especialistas epidemiólogos, infectólogos, virólogos, especialistas en tratamiento de emergencias. Y esa Comisión Nacional es quien dicta los lineamientos y va cambiando los protocolos según cada una de las situaciones reales que ocurran en el país. Nuestra institución,
como institución costarricense, primero debe conocer y debe cumplir con los lineamientos que la Comisión Nacional estipula. No se ha dado por parte de la Comisión Nacional, el Ministerio de Educación Pública, de que se lleve a cerrar todas las instituciones de educación, sino se ha hecho puntualmente con algunas instituciones que han tenido alguna incidencia en la enfermedad. Por lo tanto, nosotros estamos cumpliendo en esa medida con los lineamientos que estipula la Comisión Nacional, que ya anda en su 6º protocolo. O sea, se va cambiando el protocolo de enfrentamiento en la medida que va progresando la enfermedad. Lo que sí hay que tener claro es que la alta dirección de la Universidad Latina de Costa Rica, incluso desde antes que apareciera el primer caso en el país, ya conformó una comisión de atención a esta situación. Y cuando aparecieron los primeros casos, pues lógicamente arreció en este control y está cumpliendo todo y cada uno de los lineamientos que establece la Comisión Nacional y está adaptando también todos esos lineamientos al trabajo propio de la universidad. Nosotros, incluso estudiantes nuestros de campo clínico que estuvieron en contacto, pues, lógicamente, con una de las personas que fue diagnosticada, pues se le está dando seguimiento. Hoy nosotros tenemos a una epidemióloga de la región centro-norte de la Caja Costarricense de Seguro Social, que monitorea diariamente todos y cada uno de los casos de nuestra universidad que se ha puesto en riesgo. Afortunadamente, además, tenemos en la Comisión Nacional de Atención a una profesora de nuestra universidad, la doctora Xiomara Badilla, que es responsable de vigilancia epidemiológica y está dentro de la comisión por la parte de la Caja Costarricense de Seguro Social. O sea que nosotros estamos en contacto, nosotros recibimos información inmediata de cualquier caso que sea sospechoso, de cualquier caso que sea confirmado, y lógicamente se toman las medidas necesarias. Esto desde el punto de vista de salud. Y además de eso, pues lógicamente en esa comisión se ha trabajado por todas las cosas que son necesarias para que desde el punto de vista higiénico se logre contrarrestar esta enfermedad, a saber, abasto de agua, suficiente cantidad de jabón, suficiente cantidad de alcohol en gel. O sea, todo esto se ha trabajado y lógicamente se ha ido arreciando en la medida que ha ido incrementando. Si en algún momento se decide por parte de la Comisión Central, por parte de la universidad, por quien corresponda desde el punto de vista lógico en esta secuencia de enfrentamiento a la enfermedad, de que se vaya a pasar a clases virtuales, pues se pasará a clases virtuales. Pienso que también la universidad está preparada para eso y también esta comisión ha estado incrementando la preparación en esto desde el primer momento. O sea, prepararnos para eso. Ahora, doctor, perdone que lo interrumpa. Pareciera que nuestra audiencia no comparte este criterio, ¿verdad? Kathleen Baker nos dice, deberían seguir el ejemplo de la UCR. La U Latina está siendo irresponsable. ¿Por qué si la UCR propone clases virtuales, ustedes no? Yo quisiera ser enfático en esto, doctor, porque hay varias personas que insisten. ¿Están en riesgo las personas porque la universidad no cierre? O sea, ¿qué mejoraría el hecho de que cierre la universidad? ¿No reduce la cantidad del contagio? No, absolutamente no. O sea, nosotros hemos tenido casos incluso de estudiantes nuestros que estamos siguiendo que no tienen absolutamente nada que ver con las clases de la universidad. O sea, personas que han entrado en contacto por un familiar. Personas que han entrado en contacto por un paseo. O sea, y los tenemos mapeados, o sea, porque no por el hecho de que no haya sido en instalaciones universitarias, vamos a dejar nosotros desprotegidos a nuestros estudiantes. Son nuestros estudiantes. Por lo tanto, tenemos necesariamente que preocuparnos de ellos. Y nada tiene que ver con las instalaciones universitarias. Insisto, si el país, que es quien debe ordenadamente decidir
las medidas ya más concretas, se decide a que todas las instituciones de educación se cierren, pues lógicamente estoy seguro que nuestra universidad, claro, estoy hablando, pues lógicamente sin criterio de decisión, pero sí estoy seguro de que se va a producir, o sea, eso no tiene problema. No es precisamente el hecho de asistir a clases el problema que va a provocar una contaminación por el coronavirus. Eso es interesante, doctor, porque Mariana Herrera nos pregunta qué va a pasar con las clases de la U. Y aquí podemos decirle que es muy significativo señalar que en el marco de la comisión y de las autoridades de la universidad se ha tomado la decisión de que por el momento, o sea, hoy miércoles 11 de marzo a las 2:45 de la tarde, no se han suspendido clases, excepto en aquellas clases que tienen que hacer rotación clínica y demás, que simultáneamente la caja en esos hospitales además ha ordenado la suspensión. Mientras tanto se mantienen todos los procedimientos de vigilancia y la identificación de posibles personas afectadas. Esto no quiere decir que la universidad no vaya a considerar en cada momento lo que ocurra. Ha instalado una comisión especializada permanente a partir de hoy, que va a estar en sesión permanente trabajando. A través de los medios de comunicación de la universidad se van a estar brindando los teléfonos y los correos electrónicos para que las personas hagan todas las consultas necesarias en relación con el tema, y se va a ir manteniendo absolutamente informada a las personas del tema. Valeria Oviedo nos dice: ¿por qué están esperando que un estudiante salga positivo y por ende nos afecte a los demás? Yo preguntaría, ¿podemos saber cuándo alguien se va a enfermar si no tiene ningún síntoma? ¿Cómo se procede en ese caso, doctor? No sé, Valerio, con mucho respeto, es que ya hay estudiantes positivos, o sea, eso no... Pues, lógicamente, ¿de dónde? De campo clínico. ¿De dónde? Del lugar donde estaban afectados. ¿Qué se hace entonces? Se hace control de foco. El problema es buscar el cerco. O sea, estudiantes, por ejemplo, que están muy cercanos a la situación. O sea, incluso se plantea, desde el punto de vista de transmisión persona a persona, por ejemplo, Jorge, no sé qué distancia habrá entre usted y yo en este momento. Par de metros, tal vez, un poco más. Pues se plantea que ya en par de metros no hay posibilidades, ¿verdad? O sea, lo primero que tenemos que hacer es ver las cosas con mesura. Confiar en la Comisión Nacional, que a fin de cuentas es quien está dictando las diferentes medidas. No existe, o sea, hoy no existe un peligro real de que se pueda producir en la universidad una transmisión de este tipo. Si se produjera, pues lógicamente tengan la confianza que se van a tomar todas las medidas necesarias. O sea, pero el problema es tomar las medidas antes de que se suceda. Pero es que eso no lo puede... O sea, no puede cerrar el país, no puede paralizarse el país por este tipo de problemas. Es una realidad. Todo el que ha estudiado teoría de sistemas sabe que los sistemas cerrados tienden a desaparecer. O sea, de alguna manera, si se hace una paralización total del país, pues sencillamente va a haber serias consecuencias, incluso para la salud de las personas. Pero ve usted qué interesante, doctor. Luis Gustavo Barrantes nos dice, bueno, hay que considerar que el hecho de desplazarse hasta la universidad genera riesgos, ¿verdad? Yo podría compartir esto con Luis Gustavo en el sentido, si uno viene en el bus, ¿verdad? Se apoya en una de las barras del bus, toca a una persona, alguien le estornuda la para. Alguien ayer hacía una broma de humor negro diciendo que iba a estornudar en el bus para que todo el mundo se bajara y quedara a campo, ¿verdad? Pero también nos dice Kathleen Baker, como otras personas, no queremos que nos suspendan las clases, ¿verdad? Lo que queremos es que efectivamente pasemos a una modalidad virtual donde nos sintamos más seguros. Ahora, doctor, uno podría decir, bueno, yo puedo empezar a ver al doctor, quizás hace aquí calor en la cabina, yo lo veo que transpira, entonces pienso que puede estar contagiado David, y esto va generando una psicosis. Para ser muy claros, hasta que la persona presente síntomas no tenemos forma de saberlo. Es correcto. Y presumiblemente, si esa persona no ha estado en contacto con otras que podrían haber estado contagiadas, no existe el proceso de expansión. Sin embargo, ese contagio puede generarse en la universidad, fuera de la universidad,
como ha ocurrido en muchos lugares. Entonces la gente vuelve a insistir. ¿Por qué entonces no evitar que las personas se desplacen en ese proceso? Hay algo ahí también académico, ¿verdad?, que tiene que ver con cómo se hace este proceso, porque vea qué curioso. Otra persona tiene el ángulo distinto, o sea, otra persona más bien lo que nos pregunta es ¿qué va a ocurrir, verdad?, si se suspenden los campos clínicos, y qué va a ocurrir si se suspenden las clases. Entonces, ¿cómo sería ese proceso? Sí, en realidad las epidemias se manejan por valoración de riesgo. Y hoy la valoración de riesgo que se ha hecho por la Caja Costarricense de Seguro Social, que está en esta Comisión Nacional, es los campos clínicos. O sea, estamos teniendo, desde el punto de vista técnico, usted dirá, bueno. Yo digo, bueno, ¿y qué riesgo puede tener el hospital de Cartago? O sea, no ha aparecido ningún caso en Cartago. Pero es que precisamente por eso, si apareciera algún caso, ¿a dónde va a ir? Pues va a ir al hospital. Y entonces por eso que se toma la decisión. Si nosotros vamos a disminuir o vamos a paralizar totalmente, o sea, porque pudiera contaminarse a alguien en la calle o en un bus, pues sencillamente se paralizaría el país. O sea, estaría totalmente paralizado. No habría agua, porque los funcionarios de AIA no pueden ir a garantizar el agua. No habría electricidad, porque los funcionarios de ICE no pueden ir a conectar. No sé cómo será el proceso en el caso de la electricidad. O sea, estarían cerrados los supermercados, no habría dónde adquirir alimentos. O sea, hoy el problema que tiene Italia es un problema serio, y tiene un problema serio, con el mayor respeto y a mi criterio, de acuerdo a las informaciones que he tenido, porque no enfrentaron la epidemia en la forma escalonada que se debe enfrentar. Vea qué interesante, doctor. Vero a André, a quien también responde Angeli Gamboa, comparten el criterio, ¿verdad?, que es importante destacar, de que no solo es que las personas que trabajamos, damos clases en la universidad, o las personas que asisten a clases podrían contagiarse, sino que esas personas se pueden convertir en vectores para sus familias, donde puede haber riesgo. Sí, por supuesto. Pero ahí quizás es importante insistir, no solo en la universidad, en cualquier lado. Si va a cruzar a la pulpería a comprar el pan, ¿verdad?, y paga con efectivo, si recoge, etcétera. Entonces, volver a insistir en la importancia, o sea, ¿cuál es la forma de atajar el virus? Hoy la forma de protegernos, insisto, es cumplir con los protocolos establecidos del correcto y adecuado lavado de manos, de no saludarnos efusivamente con besos, con estrechones de manos, de tratar por todos los medios, sé que esto es difícil, de no tocarse la cara, de lavarse las manos cuantas veces sea necesario. Por ejemplo, nuestras auxiliares generales acá en la universidad, pues tienen un protocolo, se les dio una capacitación y tienen un protocolo, o sea, no pueden hacer nada que sea de limpieza si no tienen guantes. Cada vez que los estudiantes se levantan de los pupitres hay que limpiarlos todos. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Que puede ser que haya algún estudiante? No, eso son labores de prevención. Y ahorita, como usted decía, pues lógicamente si usted va a ir a la pulpería, pues va a manipular dinero. Si usted va, pues lógicamente tiene que tener el mismo cuidado. O sea, decir que usted se puede contagiar en la universidad o se puede contagiar en otro lado, estoy hablando técnicamente, no es un criterio acertado. Que se den clases virtuales o no, ya eso es otra decisión. O sea, eso es otra decisión que no está en manos nuestras. Los que tengan que decidirlo lo decidirán en el momento que consideren, ¿no? De acuerdo a la instrucción técnica. Sí, pero... Perdón la interrupción, doctor. Pero sí. Que lo que quería decir en relación con eso que usted señala, porque hay mucha insistencia de algunas personas en el tema de clases virtuales, quiero decirles que vamos a actuar en dos sentidos. Uno, que esto es algo que ya se está valorando, o sea, aquí es muy importante señalar que la universidad no es que está de brazos cruzados, ha constituido, como dijimos antes, una comisión, como decía el doctor, desde antes que se anunciara y confirmara el primer caso, y ahora ha constituido una comisión especializada para atender las consultas, la información, los posibles casos, para tramitarlos conforme el protocolo lo establece, y para eso vamos, después del programa,
se va a colocar también en los medios de la universidad la dirección de correo electrónico y los números de teléfono donde ustedes pueden y deben dirigir estas consultas. En lo que se refiere al cambio de la modalidad de clases entre la modalidad presencial y la modalidad virtual, las autoridades lo están valorando. Vamos a transmitir todos estos mensajes de manera íntegra para que puedan considerar los elementos. De eso pueden tener seguridad. También les invitamos a todas las personas que han inscrito a que puedan verificar esa dirección y hacer llegar sus argumentos y consideraciones adicionales. La universidad está abierta a recibir realimentación de todas las partes, a todo lo que es necesario, pero sí tener muy claro también que esta es una decisión que tiene otras implicaciones, como decíamos antes, en términos de cumplir con un programa, ¿verdad? Al final, completar una carrera universitaria no es solo venir a clases, ¿verdad? Supone rendir una serie de pruebas, hacer una serie de procedimientos, en el caso de los cursos prácticos, que también deben contar con el aval del CONESUB. Ya las universidades privadas y la Universidad Latina entre ellas hicieron una instancia ante el Consejo de Educación Superior Universitaria Privada para plantear el tema. Entonces esto es muy importante, y también aquí nos hacen referencia a la escasez de agua, que ese es otro gran tema, porque efectivamente salir y tener que devolverse a lavar las manos y no hay agua, eso es grave en cualquier lugar, en la casa, afuera, ¿verdad? Es una problemática nacional. Y se nos insiste en el tema de el cambio, por el tema, digamos, de los laboratorios, del equipo, etcétera. Les insistimos a todas y todos, creo que he tratado de responder a todos, pero a lo que ha señalado Natalia Arroyo, Cher Morúa, Yancy Odio, Nicole González, Natalia Arroyo, Ángela Arce, Fabio Mora, Yoli Araya y todas las personas que habían señalado antes. Vamos a transmitir íntegras estas inquietudes a la comisión y a las autoridades para que se valore. Vamos a hacer nuestra última pausa, creo, porque hoy el programa se nos ha ido volando, y venimos para algunos puntos de cierre. El mundo no está pasando por su mejor momento, pero eso ya lo sabes. No te gusta, ¿verdad? Salí a cambiarlo. Salí a salvar vidas o a conectarlas. Salí a pelear por una buena causa, a derribar fronteras, a combatir estereotipos. Salí a dar una mano porque si alguien la necesita, vas a aprender a darla. Salí a ser parte de algo, y mejor aún si es algo que vos mismo creaste. Salí a enseñar, a formar un mejor futuro y de paso, definís el tuyo. Uy, bueno, jale, ya suena. Matriculá en la Universidad Latina de Costa Rica y salí a cambiar el mundo.
Gracias por continuar con nosotros acá en La Vida del Diálogo esta tarde del miércoles 11 de marzo del 2020, donde tenemos una conversación muy enriquecedora con el doctor Rigoberto López en torno al coronavirus, todos los mitos, ideas y preocupaciones genuinas que nos han planteado personas, estudiantes, funcionarios y de la universidad y personas en general. Aprovecho también para saludar a la psicóloga Carolina Villavicencio, amiga de este programa, que nos dice, bueno, la histeria es peor que el virus en sí mismo, y yo creo que eso es muy importante considerarlo, particularmente en un espacio académico, donde la reflexión sensata y científica debería guiarnos. Como les hemos dicho antes, vamos a considerar todas y cada una de las observaciones que aquí nos han señalado, van a ser transmitidas a la comisión que está analizando el tema y por supuesto a las autoridades de la universidad. Si a usted no le alcanza el programa para hacer llegar estas observaciones, siguen abiertos los medios de la universidad y por supuesto se van a poner, como les decía antes, las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono donde se van a estar atendiendo específicamente las consultas, información y demás sobre los temas del coronavirus. Doctor, hay un par de consultas más allá sobre el funcionamiento de la universidad que tienen que ver con inquietudes que nos plantean algunas personas y que no dejan de ser muy importantes. En el sentido de decir, bueno, ¿cuáles otras personas tienen más riesgo de contagiarse? ¿Verdad? O sea, ¿en qué medida puedo estar yo en más riesgo que otras personas? Sí, es importante, en primer lugar, esa es la situación fundamental. O sea, y bueno, personas que tengan algún tipo de inmunosupresión o inmunodepresión, pues lógicamente tienen que tener mucho más cuidado. Hay una cosa que yo sí quería puntualizar, porque quizás se nos quede, y los estudiantes lo pueden entender. No es solamente el COVID-19 quien está circulando en este momento. O sea, incluso nosotros, en todo este pesquisaje que se hace con los estudiantes que de alguna medida pueden haber estado en contacto con alguna persona que dé positivo, pues se le hace pesquisaje y se hacen las pruebas virológicas necesarias. Y por ejemplo, ya tenemos 3 estudiantes que dos han tenido rinovirus y un estudiante que tuvo un adenovirus. O sea que son virus que comúnmente están circulando como una gripe normal. Tampoco se puede perder la perspectiva de que ya alrededor de mayo o junio empieza la circulación normal del H1N1. O sea que nosotros, pues lógicamente vamos a tener toda una situación compleja en este tiempo, que por lo demás es el tiempo estacionario en que estas cosas suceden, de circulación de diferentes virus. La realidad es que las personas más afectadas y que se han visto más afectadas son las personas con problemas cardiovasculares, con problemas de diabetes mellitus. Ahora, doctor, aquí nos pregunta Stacy García, pregunta que hizo hace rato y no le habíamos podido contestar. ¿El virus afecta a personas con rinitis? ¿Es la rinitis una condición para poder adquirir este virus? Sí, no. La rinitis es una inflamación de la rinofaringe. O sea, esa inflamación puede ser por diferentes causas. Puede ser una inflamación de tipo alérgica, puede ser una inflamación de tipo mecánica, puede ser una inflamación de tipo viral, puede ser incluso de tipo bacteriana, puede ser de tipo micótica. O sea, la rinitis como tal es la inflamación de la rinofaringe. Y es interesante esta pregunta que hace Stacy. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es común que este tipo de afección, que ahora estamos en esta epidemia, nos dé rinitis. O sea, lo más común que ocurre, prácticamente en el 90% de los casos, es fiebre de 38 o más. O sea, una temperatura elevada, muy elevada, que no es lo común en la gripe estacionaria. Después le sigue la tos seca, que es otra cosa que no es tan común, ya que no hay tos productiva, o sea, lo que denota que no hay un incremento de la secreción mucosa. Y después entonces la dificultad respiratoria, o sea, puede haber un cierto grado de dificultad respiratoria.
los pacientes con los cuales nos hemos podido poner en contacto y que hemos visto y hemos interrogado, o sea, nos plantean que se han recuperado y que han pasado como una gripe normal o por debajo de lo normal, o sea, un poquitico de falta de aire, un poco de tos, pero que otra vez se le ha dado gripe estacionaria y los síntomas han sido mucho más marcados y mucho más importantes. Pero no es la rinitis, que puede estar presente, es una condición para que tenga esa enfermedad. Nicole González Torres nos preguntó también hace un rato, yo tengo una duda, si uno llega a tener ese virus, ¿qué pasa después de los 7 días? ¿Ese virus llega a morir o seguirá en el cuerpo permanentemente? Y esta me parece una pregunta muy interesante. Sí, muy interesante, Jorge. Los virus no viven. O sea, el virus no tiene vida. O sea, se considera como vida una entidad que se alimenta, que elimina desechos y sobre todo que se reproduce por sí mismo. El virus no vive. El virus se replica. Cualquier tipo de virus. O sea, el virus necesita de células, bien sean humanas, bien sean vegetales, bien sean animales, para replicar su código genético, que bien puede ser RNA o puede ser DNA. O sea, no... Y cuando termina ese ciclo, pues sencillamente se elimina. Y lo que es más importante, crea un cierto nivel de inmunidad. O sea, el cuerpo genera... Es correcto. O sea, desde el punto de vista inmunológico, o sea, algo que muchas veces no nos percatamos, pero que trabaja por nosotros las 24 horas del día durante toda nuestra vida. Nuestro sistema inmunológico, dividido en dos grupos fundamentales, el de primera línea o inespecífico, reacción inespecífica, o el de segunda línea ya específica, pues genera diferentes elementos en el sistema inmune, anticuerpos, células, proteínas de complemento, que van desarrollando una protección contra las enfermedades. Por eso decía ahorita, en el caso de la persona que preguntó sobre la varicela, que esto crea una inmunidad. O sea, no sé si hay gente muy joven, pues lógicamente que le pregunte a sus papás y a sus abuelos. Y si hay gente, papás o abuelos que están oyendo este programa, pues que recuerden. O sea, cuando había una parotiditis en la familia, generalmente todo el mundo lo que hacía era mandar a los muchachos a donde estaba el caso para que le diera la parotiditis y desarrollaran la enfermedad. Pasaba igual con la varicela, pasaba igual con el sarampión. Y de hecho, la vacunación lo que hace precisamente es eso, es instruir al sistema inmune para que luche contra esa... Por eso cuando logremos encontrar la vacuna para este COVID-19 que provoca esta enfermedad, COVID-19... Como ocurre con la influenza. Es correcto. O sea, pero mira qué interesante. Los virus tienen una característica particular, o sea, mutan con demasiada facilidad. En español, ¿qué quiere decir que mutan? Eso quiere decir que cambian. Okay. O sea, cambian diferentes aspectos del código genético. Por eso es que está... No es el mismo siempre. Es correcto. Entonces hay que estar produciendo vacunas. Por eso el H1N1 hay que vacunarse anualmente. No es una vacuna de por vida. No es una vacuna de por vida, como sí ocurre con otras vacunas, como es por ejemplo, la vacuna contra la poliomielitis, como es la vacuna contra, el tozoide tetánico, como es la vacuna BCG. O sea, son vacunas que se ponen y se reactivan, punto. Ya el sistema inmunitario detectó, fabricó, o sea, no hay problema ninguno. Sin embargo, este tipo de virus generalmente tiende a que hace mutaciones, cambios en su código de una manera muy frecuente, y es por eso que hay que insistir en la vacunación prácticamente anual. Doctor, aquí hay una pregunta que me parece muy interesante, que nos hace Juan Carlos Castillo Pérez. ¿Por qué se habla de personas más vulnerables con diabetes, cáncer, la edad, etcétera, y por qué no se mencionan a los pacientes con VIH? Sí, por supuesto, los pacientes con VIH, ahorita dije los pacientes inmunodeprimidos o inmunosupresos. Un paciente, me disculpan si no dije exactamente el VIH, pero bueno, el VIH es uno de las enfermedades que provoca inmunodepresión. O sea, por supuesto, el VIH está dentro de esas enfermedades que provocan inmunodepresión y que por lo tanto
no solo ante este virus, o sea, incluso ante virus o bacterias mucho más inocuas, pues pueden desarrollar la enfermedad. Por supuesto que está incluido. Ahora, doctor, el mismo Juan Carlos Castillo nos pregunta, ¿qué pasa con aquellas personas que podríamos catalogar de indetectables? Hasta el presente. No, recuerden una cosa, porque es difícil poder conocer total y completamente una entidad de la que solo conocemos hace prácticamente 2 meses. O sea, hay muchos elementos, incluso todos estos elementos que se hablan de movilidad y letalidad están basados en estudios científicos que se han venido haciendo, sobre todo en China, que fue el país que más... Por ejemplo, yo recuerdo que estas cosas que yo extraje, ¿no?, en cuanto a letalidad e índice de contagio y estas cosas, están basadas en un estudio muy amplio de más de 1019 casos que se publicó en un journal de Nueva Inglaterra, o sea, una de las revistas indexadas prestigiosas. Prácticamente los epidemiólogos, los infectólogos estamos leyendo constantemente desde que comenzó esta situación epidemiológica que tenemos, pues estamos leyendo e incluso compartiendo, ¿no?, entre colegas las diferentes publicaciones, los diferentes hallazgos. En este caso no, o sea, no hay referencia de personas indeterminadas, ¿no?, que fue lo que preguntó. Exacto. Indeterminada, no existe referencia de personas indeterminadas. Es posible, pero digo, aún no. Es muy poco el tiempo para saberlo, para poder tener una certeza de que haya, como ocurre en otros tipos de virus. Doctor, bueno, aprovecho para saludar a Johanna Monge, ex compañera y asidua de este programa. Me permito también saludarla. Mandarle un saludo cariñoso. Claro. Y nos pregunta algo que me parece muy importante. Uno podría asumir que subir las defensas del organismo, por ser algo inmune, disminuye las posibilidades de contagio. Por supuesto. ¿Y qué habría que hacer para subir las defensas? Por supuesto. En este contexto? O sea, primero, y lógicamente algo que tiene que ver mucho con Johanna, una dieta saludable. O sea, si usted está acostumbrado a comer grasas saturadas, si no se alimenta adecuadamente, si no se preocupa de su peso, si es una persona sedentaria, pues lógicamente tiene una gran cantidad de riesgo de muchísimas enfermedades y también pues el sistema inmunitario, pues hay ¿cómo se llama?, alimentos que se sabe que son, por ejemplo, muy ricos en vitamina C. La vitamina C es una de las vitaminas que actúa de manera decisiva en el sistema inmunitario. O sea, los zumos de naranja, los zumos de limón, el tomate. Hay elementos que son muy ricos en vitamina K, también tienen que ver mucho con el sistema inmunitario, por ejemplo, el banano, el mango, ¿ok? Los vegetales, son cuestiones que, lógicamente, favorecen el desarrollo del sistema inmunitario y, por lo tanto, mientras más estructurado esté su sistema inmunitario y sea más potente, primero, menos se va a enfermar, y segundo, cuando se enferme, pues lógicamente la sintomatología va a ser mucho menor. Quiero decirle a Jimé Moya, a Estefano Mendoza, a Mariana Herrera y a todas las personas que nos han escrito antes, que como señalamos hace unos minutos en el programa, todas estas inquietudes relacionadas con el tema de las clases virtuales, lo que sigue y demás, están siendo remitidas, van a ser remitidas a la comisión para su análisis y también a las autoridades de la universidad con los argumentos que ustedes han planteado, porque a fin de cuentas, doctor, una casa de estudios es una casa de pensamiento, una casa de reflexión que sobre la base de la evidencia científica debería tomar decisiones en el marco institucional que tiene el país para eso. Es correcto. Sin dejar de lado o no escuchar lo que las personas quieren señalar, que me parece legítimo y completamente válido de hacer, y que por eso hoy nos sentimos muy satisfechos de poder tener este espacio abierto para conversar. Sí, este tipo de decisión no es un tipo de decisión de una persona o de un solo especialista, es un tipo de decisión que tiene que ver, analizarse de conjunto y por supuesto tomar en cuenta todos los criterios que se planteen. Estoy plenamente de acuerdo con eso. Ahora, doctor, hay una pregunta
definitivamente el tiempo nos ha vencido. Hoy David ha sido generoso con nosotros y nos ha permitido extendernos un poco más de lo usual, pero irremediablemente esto va a terminar. Y esto es una pregunta fundamental que se hace alguna gente y que el otro día que tuvimos la posibilidad de compartir con don Francisco Antonio Pacheco nos hacía. ¿Todo esto cuándo termina? O sea, ¿vamos a vivir eternamente de pandemia en pandemia o es algo que se vislumbra que tenga un cierre? Bueno, Jorge, yo no quiero parecer ambientalista, pero hay una realidad muy grande. Los seres humanos verdaderamente hemos dañado muchas cosas. Y también, pues lógicamente, ahora vamos a ponernos en el lugar. ¿En qué lugares, y voy a hablar con entera honestidad, en qué lugares se están produciendo todo este tipo de enfermedades emergentes, todo este tipo de virosis que surgen? En lugares, primero, donde los hábitos higieno-dietéticos no son los hábitos, a mi modo de ver, adecuados, independientemente de que sean culturales. En lugares donde hay un mayor hacinamiento de personas, en lugares donde la higiene no es la correcta. O sea, no es la correcta. Y en lugares donde hay una gran cantidad de personas viviendo en lugares hacinados y que no tienen una cultura general desde el punto de vista de preparación social para esto. ¿Cuáles son estos lugares? Desafortunadamente, Asia y África. Uh-huh. Y entonces, lógicamente, eso es lo que ocurre. Y así las cosas, bueno, la terrible epidemia de ébola, ¿dónde surgió? Claro. En África. La terrible epidemia de MERS, mucho más letal que esta ahora, y era un coronavirus. Eran familia. Sí, eran familia. Surgió en el Medio Oriente, todos estos países de Yemen, Arabia. La epidemia de SARS, el síndrome agudo respiratorio, en China. Ahora esta epidemia, en China. O sea, son cuestiones que verdaderamente sí, y pienso que son cuestiones que debe analizar el mundo. Debe analizar el mundo, debe analizar el universo, deben analizarlo las autoridades sanitarias mundiales, o sea, la Organización Mundial de la Salud, las diferentes agencias de las Naciones Unidas. O sea, deben analizarlo. ¿Cuándo vamos a terminar con esto? ¿Cuándo vamos a lograr que estas cosas pues se minimicen? Y esto parte fundamentalmente, o sea, las últimas grandes pandemias y epidemias que se han producido son virus. Y es que también hay que tener en cuenta que los virus, a pesar de que nos acompañan desde que el mundo es mundo, nosotros logramos saber que estaban junto a nosotros hace muy poco tiempo. O sea, hasta que no se descubre el microscopio electrónico, no se logra, solo por sus efectos. No se logra determinar exactamente qué es lo que, lógicamente, si usted, la civilización ha ido logrando adelantos científicos suficientes para que desaparezcan todas otras enfermedades infecciosas, mediante la vacunación, mediante las medidas de prevención, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que estas, pues lógicamente nos van a resultar mucho más impactantes, por decirlo de alguna manera. Pero dentro de todo esto creo que lo más importante es precisamente, o sea, todas esas consultas que no vayan a hacer, sí quiero alertar, por favor, tratar de que verdaderamente sean casos que estén, por lo menos de certeza. O sea, hay veces que nos dicen, escuché un audio que decían, entonces, desgraciadamente... Que no sabemos de quién es el audio, hace cuántos días... Ni qué dijeron, ni hicieron una broma. ¿Qué pasa con el 911? Que muchas veces nos plantean en los medios de difusión, por favor, no estén llamando. Entonces, y a veces lo hacen hasta por broma. O sea, en este caso, con el mayor respeto, yo sí pediría eso. O sea, tratar de que la información que nos den, aunque no sea comprobada, ni sea científica, ni mucho menos, por lo menos esté validada por un criterio de veracidad. Karina Calvo nos escribe también en relación con la plataforma y dice que no puede ser que existiendo una plataforma no se utilice y lo califica de falta de sensibilidad. Quiero decirle a Karina y a todas las personas que han escrito que vamos a transmitir estas inquietudes y que hay que considerar efectivamente que la universidad debe hacer una preparación para la transición de la modalidad previa autorización y que está siendo valorada. Y Jonathan Mora nos hace una excelente pregunta muy práctica. Bueno, en caso de que se diera el visto bueno, porque no se han suspendido clases, pero en caso de que se diera,
y pasáramos a la modalidad de clases virtuales, cómo se nos va a comunicar. A Jonathan y a todas y a todos nuestros estudiantes tengan la certeza de que eso se va a hacer por los canales oficiales, tanto por la página, por las redes sociales de la universidad, como también, por supuesto, cada director y directora de carrera comunicará oficialmente y en el propio campus virtual esta información. Gaby Arce Villalobos nos dice en un cierre que la vimos a ver aquí tenido invitada, la única protección es tener higiene y por supuesto esa es indispensable y extremar los cuidados, no el pánico. Estamos muy de acuerdo. Vean ustedes que quizás de los tres que estamos sentados aquí, el de mayor riesgo soy yo, por edad. No vamos a discutir eso, doctor, al final del programa, pero bueno. Doctor Rigoberto López, muy agradecido por toda esta información, a quienes han participado tan activamente hoy, agradecerles muchísimo por sus aportes, por la reflexión colectiva. El doctor López decía al inicio, la medicina es la política llevada a otra escala, y al final la política es la forma en que una sociedad, una organización, se prepara para tomar decisiones que son vitales para la gente, y en eso estamos, como parte de la reflexión y el análisis que tratamos de hacer aquí cada miércoles desde su programa En la Vida del Diálogo. A David por la generosidad. Yo realmente agradezco mucho, ya finalizando, esta oportunidad de poder expresar los criterios que son eminentemente científicos y poder aportar un poquito más. Yo tengo una estrecha relación con todos los estudiantes, o sea, soy profesor de esta universidad hace ya unos cuantos años y no teman, o sea, pueden acercarse, consultar, podemos discutir, podemos analizar. Y por supuesto, creo que lo más importante es lo que usted dice, Jorge, ¿verdad? Que todos estos elementos que nos han planteado en el programa de hoy, bueno, serán llevados a la comisión y serán analizados unos y cada uno con la importancia que realmente ellos se merecen. Correcto, así será, doctora. A ustedes, todas y todos, muchas gracias. Los esperamos la semana próxima y estén pendientes de las redes sociales de la universidad, donde se tendrá información actualizada, así como las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono donde hacer las consultas. Que tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes. No está pasando por su mejor momento. Pero eso, ya lo sabes. No te gusta, ¿verdad? Salí a cambiarlo. Salí a salvar vidas. O a conectarlas. Salí a pelear por una buena causa. A derribar fronteras.